¿Sabían que la naturaleza está rodeado de formas geométricas y la que aparece con mayor frecuencia es el hexágono regular? En Irlanda del Norte existe un lugar llamado la Calzada del Gigante. En este lugar podemos ver pilas de piedras en forma de hexágono. Muchos han creado historias para explicar estas curiosas formas en las piedras. Las abejas tienen una curiosa forma de hacer sus panales. Para poder almacenar mayor cantidad de miel empleando la menor cantidad de material posible, construyen sus panales en forma de hexágonos. ¿Sabrán las abejas matemáticas? Si formamos burbujas o pompas de jabón, notamos que éstas se acomodan formando hexágonos. Lo más curioso es que no solamente se encuentran en la Tierra. Se ha descubierto que en Júpiter, el gigante del sistema solar, existen 7 tornados o vórtices que están ubicados de tal forma que aparece un hexágono. En Saturno se encuentra uno de los tornados más grandes del sistema solar, al cual llamaron el hexágono de Saturno. Hola jóvenes, les saluda el profesor Joel Rivera Garamendi. En esta oportunidad recordaremos algunas propiedades de polígonos y resolveremos los siguientes problemas. Por el aniversario del colegio, se organizó un concurso de cometas. José elabora una cometa en forma de hexágono regular. Este problema nos trae 3 preguntas. ¿Cuánto mide el ángulo en cada vértice de la cometa? ¿Cuánto mide el ángulo central? Para unir los vértices se emplean palillos finos de madera, como muestra en la figura. ¿Cuántos palillos empleará en total? Para responder la primera pregunta, recordemos antes algunas propiedades. Cuando nos pide la medida del ángulo en un vértice, en realidad nos está pidiendo la medida de un ángulo interno. Entonces, aplicaremos la propiedad número 5. Recuerden que en cada propiedad n toma el valor del número de lados o vértices que tiene el polígono. Entonces, como nuestra cometa tiene la forma de un hexágono, es decir, de un polígono de 6 lados, en nuestra propiedad reemplazaremos el valor de n por 6, obteniendo que la medida de un ángulo interno será igual a 180 por 6 menos 2 dividido entre 6. 180 entre 6 nos queda 30 y 6 menos 2 nos queda 4, que al operar obtenemos que la medida de un ángulo interno es igual a 120 grados. La segunda pregunta es ¿cuánto mide el ángulo central? El ángulo central lo calcularemos dividiendo 360 entre n. En la cometa, el ángulo central estaría representado por este pequeño ángulo ubicado en la parte media del hexágono. Entonces, al aplicar la propiedad, obtendremos que el ángulo central medirá 360 entre 6, que es igual a 60 grados. La tercera pregunta dice, para unir los vértices se emplean palillos finos de madera, como se muestra en la figura. ¿Cuántos palillos empleará en total? Si nos fijamos bien, el número de palillos vendría a ser el número de diagonales de nuestra figura. Pero recuerden que el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces, aplicaremos ahora la propiedad número 4. Y reemplazando el valor de n por 6, obtenemos que el total de diagonales es igual a 6 por 6 menos 3 dividido entre 2, que resulta 3 multiplicado por 3 y finalmente el número de diagonales totales es igual a 9. Veamos el segundo problema. Si Pedro también participa en el concurso de cometas y construye una en forma de un polígono regular en el cual ha empleado 20 palillos para unir los vértices de su cometa, ¿qué forma tiene la cometa de Pedro? Sabemos que los palillos representan las diagonales que tiene el polígono y que el número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Como nos dice que se emplearon 20 palillos, igualaremos esta expresión a 20 y al operar obtendremos que n por n menos 3 es igual a 40. Buscando una expresión semejante a n por n menos 3, expresamos 40 como 8 por 8 menos 3, que resultaría 8 por 5, que es 40. Entonces, podemos afirmar que n es igual a 8, lo que nos indica que Pedro está elaborando una cometa de 8 lados. En el problema 3 nos pide calcular el valor de x si los polígonos son regulares. En la figura podemos ver 2 polígonos regulares. El primero es un pentágono y el segundo es un hexágono. Para calcular el valor de x, lo primero que debemos hacer es calcular el ángulo interno de cada uno de los polígonos. Entonces diremos que el ángulo interno del pentágono es alfa y del hexágono es beta.
Ahora calculemos el valor de alfa. Según la propiedad, el ángulo interno de un polígono es 180 por n menos 2 entre n. Pero como estamos ante un pentágono que tiene 5 lados, reemplazamos n por 5 y al operar obtenemos que alfa es igual a 108. Con la misma propiedad calcularemos el valor de beta, pero ahora reemplazaremos n por 6 y operando esta expresión obtenemos que beta es igual a 120 grados. Ahora trabajaremos en el triángulo donde se encuentra el ángulo X, para lo cual llamaremos a este ángulo ángulo Y. Entonces, si nos fijamos bien, este triángulo viene a ser un triángulo isósceles, puesto que los dos polígonos comparten un mismo lado, lo que nos indica que ambos tienen la misma medida en sus lados. Significaría que estos dos lados del triángulo son iguales. En consecuencia, el ángulo que nos falta sería igual a X. Este es entonces el triángulo isósceles en el cual trabajaremos. Para calcular el valor del ángulo Y, lo que haremos será sumar los tres ángulos que son alfa, beta y Y. En este caso, como se trata de una vuelta completa, será igual a 360 grados. Reemplazando los valores y llevando a restar, obtenemos que el valor de Y es igual a 132 grados. Finalmente, para terminar con el problema, lo que haremos será emplear la suma de los ángulos interiores en un triángulo. Ya sabemos muy bien que la suma es igual a 180 grados. Entonces, x más x es 2x más y, que vale 132, sería igual a 180 grados. Y operando, obtendríamos que 2x es igual a 48, que nos da como un resultado final que el valor de x es igual a 24 grados, siendo 24 la respuesta al problema. Para terminar, veremos el problema 4. Hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono si la diferencia de su número de diagonales y su número de vértices es igual a 25. Entonces, lo que nos pide el problema es la suma de los ángulos interiores del polígono, que se calcula multiplicando 180 por n menos 2. Pero antes tenemos que calcular el valor de n, y lo haremos usando el dato que nos dice que la diferencia de su número de diagonales y su número de vértices es igual a 25. Entonces, el número de diagonales lo calculamos multiplicando n por n menos 3 entre 2. Y el número de vértices es simplemente n. Entonces, al restar estas dos expresiones, obtenemos 25. Lo que haremos a continuación será multiplicar por 2 a toda la ecuación para desaparecer esta fracción. Entonces, nos quedaría que en este lado desaparece el 2 menos 2n igual a 2 por 25, que es igual a 50. Entonces, operando n por n, tenemos n al cuadrado menos n por 3, que es 3n, menos 2n igual a 50. Al reducir, obtendríamos n al cuadrado menos 5n igual a 50. En el primer miembro tendríamos n por n menos 5. Estamos factorizando el valor de n. Y para buscar una expresión semejante a esta, el número 50 lo expresamos como 10 por 10 menos 5. Entonces, observamos que estas dos expresiones son semejantes y podemos decir que n es igual a 10. Entonces, estamos ante un polígono de 10 lados que recibe el nombre de decágono. Pero lo que nos pide el problema es calcular la suma de los ángulos interiores de este polígono. Entonces, usando nuestra propiedad, lo que haremos será simplemente reemplazar el valor de n por 10, obteniendo que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por 10 menos 2, que sería igual a 180 por 8, y finalmente obtenemos que la suma de los ángulos interiores de un decágono es igual a 1440 grados. Bueno, jóvenes, llegamos al final de la clase. Les dejo el reto de la semana. No olviden enviarme sus respuestas y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.